Tu destino nunca fue escrito por un solo gran momento. Fue escrito por miles de pequeños hábitos que repetiste cuando nadie estaba mirando. Hay una verdad que la mayoría de las personas descubre cuando ya es demasiado tarde. Creen que la vida cambia gracias a una gran decisión, un nuevo trabajo, una oportunidad inesperada, un encuentro que transforma el destino, un solo día capaz de cambiarlo todo. Pero eso es solo la parte visible. Lo que realmente moldea a una persona ocurre en silencio. Ocurre en la forma en que empiezas cada mañana, en los primeros pensamientos que cruzan tu mente, en el instante en que decides tomar el teléfono o abrir un libro, en las palabras que te dices cuando fracasas y, sobre todo, en esas pequeñas decisiones que repites tantas veces que dejan de parecer decisiones. Con el paso de los años, miras hacia atrás y llamas a todo eso destino. Pero, ¿y si nunca fue el destino? ¿Y si todo lo que hoy llamas tu vida no es más que el resultado de los hábitos que has alimentado, día tras día, sin darte cuenta? Lo más peligroso de un hábito no es que sea difícil de cambiar. Lo verdaderamente peligroso es que trabaje en silencio. Rara vez puedes ver el poder de un solo día. Tampoco notas el precio de una pequeña decisión. Pero cuando esas decisiones se repiten cientos de veces, empiezan a moldear tu carácter. Tu carácter guía tus decisiones. Tus decisiones construyen tu vida. Y tu vida termina convirtiéndose en aquello que llamamos destino. Si hoy no estás donde soñabas estar, quizá el problema no sea la falta de talento. Tal vez no sea la mala suerte, ni siquiera la falta de fuerza de voluntad. Quizá el verdadero problema sea que hay hábitos gobernando tu vida sin que jamás los hayas cuestionado. Este libro no fue escrito para hacerte sentir culpable. Fue escrito para ayudarte a ver aquello que la mayoría nunca llega a descubrir. Que cada hábito es un voto silencioso por la persona en la que te convertirás. Y cuando cambias esos votos, no cambias solamente un día. Empiezas a cambiar el rumbo de toda tu vida. Porque el destino no aparece de un momento a otro. Se construye en silencio, un hábito a la vez. Introducción. El destino comienza mucho antes de que puedas verlo. Durante mucho tiempo, hemos creído que el destino es algo que simplemente sucede. Algunos lo atribuyen a la suerte. Otros piensan que depende del talento, de las oportunidades o del lugar en el que nacimos. Es una idea cómoda, porque nos hace creer que la mayor parte de nuestra vida está fuera de nuestro control. Pero, ¿y si el destino no fuera un acontecimiento inesperado? ¿Y si fuera el resultado de miles de decisiones tan pequeñas que casi nunca les prestamos atención? Cada día está lleno de lecciones aparentemente insignificantes. La hora a la que te levantas, lo primero que haces al despertar, la forma en que reaccionas ante un problema, las palabras que utilizas para hablar contigo mismo. Ninguna de esas acciones parece capaz de cambiar una vida. Sin embargo, cuando se repiten una y otra vez, dejan de ser simples acciones, se convierten en hábitos. Y los hábitos tienen una cualidad extraordinaria. Trabajan incluso cuando no piensas en ellos. Imagina a un escultor frente a un enorme bloque de piedra. Un solo golpe de cincel no cambia nada. Tampoco el segundo ni el tercero. Pero después de cientos de golpes, comienza a aparecer una figura que antes era invisible. Nuestra vida sigue exactamente el mismo principio. Cada hábito es un pequeño golpe de cincel sobre la persona que estamos construyendo. Por eso, el cambio verdadero rara vez ocurre de un día para otro. Crece lentamente, casi en silencio, hasta que un día miramos hacia atrás
y nos damos cuenta de que ya no somos la misma persona. Vivimos en una época obsesionada con los resultados inmediatos. Queremos transformar nuestra vida en pocas semanas, cambiar de mentalidad en unos días y alcanzar nuestros objetivos lo antes posible. Pero la naturaleza nos enseña algo diferente. Un árbol necesita tiempo para echar raíces antes de crecer hacia el cielo. Del mismo modo, una vida sólida necesita hábitos sólidos antes de mostrar resultados. Muchas personas abandonan demasiado pronto porque confunden la falta de resultados visibles con la falta de progreso. No entienden que el trabajo más importante siempre ocurre debajo de la superficie. Lo que haces hoy quizá no cambie tu vida mañana, pero sí cambiará la persona que serás dentro de un año. Y cuando cambia la persona, también cambian sus decisiones. Cuando cambian las decisiones, cambia el rumbo de la vida. Ese es el verdadero poder de los hábitos. No solo modifican lo que haces, moldean la forma en que piensas, transforman la imagen que tienes de ti mismo, y poco a poco, construyen la identidad desde la que tomarás todas tus decisiones futuras. Por eso este libro no trata simplemente de desarrollar mejores rutinas. Trata de comprender que cada acción cotidiana es una declaración silenciosa sobre la persona en la que deseas convertir. Cada vez que eliges actuar con paciencia, fortaleces la identidad de una persona paciente. Cada vez que cumples una promesa que te hiciste a ti mismo, fortaleces la identidad de alguien digno de confianza. Cada pequeño acto es un voto por tu futuro. Quizá nunca puedas controlar todo lo que ocurre a tu alrededor. Habrá circunstancias inesperadas, pérdidas, dificultades y momentos que escaparán por completo de tu voluntad. Pero siempre podrás decidir qué hábitos alimentar. Y esa decisión, repetida durante meses o años, tiene un poder mucho mayor del que imaginas. A lo largo de este libro descubrirás que el destino no se encuentra al final del camino. Se construye mientras caminas, no con grandes hazañas, sino con pequeños actos que, al repetirse cada día, terminan definiendo quién eres. Porque al final, las personas no viven según sus intenciones, viven según sus hábitos. Y son esos hábitos, silenciosos e invisibles, los que terminan escribiendo la historia que algún día llamarás tu destino. Capítulo 1. El arquitecto invisible. Imagina por un momento que alguien comenzara a construir una casa justo delante de ti. Cada mañana colocara un solo ladrillo y al terminar se marchara sin decir una palabra. Probablemente pensarías que ese único ladrillo no significa nada. Es demasiado pequeño para llamar la atención. No cambia el paisaje. No impresiona a nadie. Sin embargo, si esa persona regresara todos los días durante varios años, un día descubrirías que donde antes había un terreno vacío, ahora existe una casa completa. Lo curioso es que la casa no apareció de repente. Se construyó ladrillo a ladrillo. Nuestra vida funciona exactamente de la misma manera. La mayoría de las personas cree que el destino cambia gracias a una gran decisión. Esperan el momento perfecto, una oportunidad extraordinaria o un acontecimiento capaz de transformar toda su realidad. Pero casi nunca ocurre así. Las grandes transformaciones nacen de pequeñas acciones repetidas durante mucho tiempo. Cada hábito es un ladrillo. Cada decisión cotidiana añade una nueva pieza a la persona que estás construyendo. El problema es que casi nadie presta atención a esos pequeños ladrillos. Nos preocupamos por los grandes resultados, pero ignoramos las pequeñas acciones que los hacen posibles. Queremos una vida diferente, pero mantenemos exactamente las mismas rutinas. Deseamos convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos, mientras seguimos alimentando los mismos pensamientos, las mismas reacciones y los mismos comportamientos de siempre. Es como esperar que una casa cambie de forma
mientras seguimos colocando los mismos ladrillos en el mismo lugar. Nada cambia porque el arquitecto nunca cambió el plano. Y ese arquitecto existe. No vive fuera de ti, vive dentro de tus hábitos. Cada mañana, sin hacer ruido, tus hábitos comienzan a diseñar el día que vas a vivir. Antes incluso de que seas plenamente consciente, ya han empezado a tomar decisiones por ti. La forma en que reaccionas al despertar. Lo primero que miras. La velocidad con la que respondes al estrés. La manera en que hablas contigo mismo cuando algo sale mal. Todo eso parece automático. Y precisamente ahí reside su enorme poder. Lo automático termina convirtiéndose en permanente. Con el tiempo, dejamos de elegir. Simplemente repetimos. Repetimos pensamientos. Repetimos emociones. Repetimos comportamientos. Hasta que un día confundimos la costumbre con nuestra personalidad. Decimos, así soy yo. Pero muchas veces no es verdad. No eres únicamente quien eres. También eres aquello que has repetido durante tanto tiempo que ya no recuerdas cuándo empezó. La buena noticia es que, si los hábitos tienen el poder de construir una vida sin que apenas lo notes, también tienen el poder de reconstruirla. No necesitas derribar toda la casa de una vez. Ningún arquitecto lo haría. Primero cambia un plano, después un ladrillo, luego otro. Y, con paciencia, toda la estructura comienza a transformarse. Lo mismo ocurre contigo. No necesitas convertirte mañana en una persona completamente distinta. Solo necesitas comprender que cada pequeña acción tiene un significado mucho mayor del que parece. Porque los hábitos nunca trabajan para el presente. Siempre trabajan para el futuro. Hoy pueden parecer invisibles. Mañana serán evidentes. Cada decisión que tomas está enviando un mensaje silencioso a la persona que serás. Por eso, antes de preguntarte qué destino deseas alcanzar, quizá deberías hacerte una pregunta mucho más importante. ¿Qué estás construyendo con aquello que repites cada día? Porque el destino no aparece por casualidad. Se diseña. Y el arquitecto que sostiene los planos de esa construcción ha estado contigo desde el principio. Ese arquitecto invisible son tus hábitos. Capítulo 2. La prisión de la repetición. Hay una razón por la que muchas personas prometen cambiar una y otra vez, pero terminan haciendo exactamente lo mismo. No es porque sean débiles, no es porque les falte inteligencia, y en la mayoría de los casos, tampoco es porque les falte disciplina. La verdadera razón es mucho más profunda. El cerebro humano fue diseñado para ahorrar energía. Cada decisión requiere atención, esfuerzo y recursos mentales. Si tuviéramos que analizar cada paso que damos, cada palabra que pronunciamos o cada acción que realizamos durante el día, terminaríamos completamente agotados antes del mediodía. Por eso el cerebro creó un mecanismo extraordinario: los hábitos. Cuando una acción se repite suficientes veces, deja de necesitar un esfuerzo consciente. El cerebro la convierte en una rutina automática para poder concentrarse en otras tareas. Es un sistema brillante. Gracias a él aprendemos a caminar sin pensar en cada movimiento. Conducimos sin analizar cada cambio de marcha. Escribimos nuestro nombre sin recordar el orden de cada letra. Pero ese mismo sistema que hace nuestra vida más fácil también puede convertirse en una prisión invisible. Porque el cerebro no distingue entre un buen hábito y uno malo. Solo reconoce aquello que se repite. Si cada mañana comienzas el día revisando el teléfono durante 30 minutos, esa conducta terminará pareciendo natural. Si respondes con ira cada vez que alguien te contradice, esa reacción acabará sintiéndose como parte de tu personalidad.
Si pospones constantemente aquello que sabes que debes hacer, llegará un momento en el que procrastinar dejará de parecer una elección. Se convertirá en una forma de vivir. Y ahí aparece el mayor peligro. Con el tiempo dejamos de cuestionar nuestros hábitos porque dejan de llamar nuestra atención. Lo que repetimos durante años acaba pareciendo normal. No porque sea correcto, sino porque es familiar. Muchas personas viven atrapadas en rutinas que nunca eligieron conscientemente. Repiten pensamientos heredados, repiten miedos aprendidos, repiten respuestas automáticas que comenzaron hace muchos años y que hoy siguen dirigiendo sus decisiones. Creen que son libres, cuando en realidad están reaccionando una y otra vez de la misma manera. Eso es lo que convierte la repetición en una prisión. No sus barrotes, sino su invisibilidad. Una prisión evidente siempre invita a escapar. Una prisión invisible hace creer que no existe. Por eso cambiar resulta tan difícil. No estamos luchando únicamente contra un comportamiento. Estamos intentando romper un patrón que el cerebro lleva años considerando seguro. Y todo aquello que resulta familiar transmite una falsa sensación de comodidad, aunque nos haga daño. Aunque limite nuestro crecimiento, aunque nos aleje de la vida que deseamos. El cerebro siempre preferirá lo conocido antes que lo incierto, incluso cuando lo conocido nos mantiene estancados. Sin embargo, comprender este mecanismo cambia por completo la forma de vernos a nosotros mismos. Ya no se trata de pensar, no tengo fuerza de voluntad. La pregunta correcta es otra. ¿Qué estoy repitiendo tan a menudo que mi mente ha empezado a considerarlo parte de mí? Porque cada repetición fortalece un camino. Y cada camino recorrido miles de veces termina convirtiéndose en la ruta más fácil de seguir. La buena noticia es que el cerebro posee una capacidad extraordinaria. Puede aprender nuevos caminos durante toda la vida. Cada vez que eliges actuar de una manera diferente, aunque solo sea una vez, comienzas a abrir una nueva posibilidad. Al principio ese camino parece difícil, inseguro, incluso incómodo. Pero con el tiempo, la repetición vuelve a hacer su trabajo. La diferencia es que ahora estará construyendo una dirección distinta. Por eso nunca subestimes el poder de una pequeña decisión consciente. Puede parecer insignificante hoy. Pero toda transformación comienza exactamente así, con una acción diferente, después otra y otra más, hasta que un día descubres que la prisión que parecía imposible de abandonar nunca estuvo hecha de hierro, estaba hecha de repetición. Y aquello que la repetición construyó, la repetición también puede transformarlo. Capítulo 3. No construyes hábitos. Los hábitos te construyen. Existe una idea que puede cambiar por completo la forma en que ves tu vida. La mayoría de las personas cree que un hábito es simplemente una acción que se repite. Leer, hacer ejercicio, comer de cierta manera, ahorrar dinero. Pero un hábito nunca es solo una acción, es un mensaje. Cada vez que repites algo, estás enviando una señal silenciosa a tu mente. Le estás diciendo quién eres. Al principio parece un detalle sin importancia, sin embargo, el cerebro aprende observando lo que haces mucho más que escuchando lo que dices. Puedes repetir 1000 veces que quieres ser una persona disciplinada. Pero si todos los días abandonas aquello que empiezas, tu mente aprenderá otra cosa. Aprenderá que eres alguien que se rinde. No porque lo hayas decidido, sino porque eso es lo que tus acciones repiten. Las palabras crean intención. Los hábitos crean identidad. Y la identidad es mucho más poderosa que cualquier objetivo. Piensa en dos personas. Ambas desean leer más. La primera dice, quiero terminar un libro este mes. La segunda dice,
Soy una persona que lee todos los días. Las dos realizan la misma acción. Pero existe una diferencia enorme. La primera intenta alcanzar un resultado. La segunda está fortaleciendo una identidad. Cuando un hábito forma parte de tu identidad, deja de sentirse como una obligación. Se convierte en algo natural. Nadie necesita recordar constantemente respirar. Nadie necesita convencerse cada mañana de hablar su propio idioma. Lo hacen porque forma parte de quienes son. Con los hábitos ocurre exactamente lo mismo. Si una persona se ve a sí misma como alguien activo, encontrará razones para moverse. Si se considera una persona responsable, cumplirá sus compromisos incluso cuando nadie la observe. Pero si durante años ha repetido pensamientos como siempre fracaso, nunca termino lo que empiezo, yo soy así, entonces esos pensamientos dejarán de ser simples frases. Se convertirán en la identidad desde la que interpreta toda su vida. Y una identidad siempre busca confirmarse. Por eso muchas personas vuelven una y otra vez a los mismos comportamientos, no porque quieran sufrir, sino porque su mente intenta actuar de forma coherente con la imagen que tiene de sí misma. Ese es el verdadero poder de los hábitos. No solo cambian lo que haces, cambian aquello que crees ser. Y cuando cambia la identidad, todo lo demás comienza a cambiar con ella. Las metas pueden motivarte durante un tiempo, pero la identidad permanece. Una meta termina cuando la alcanzas. Una identidad permanece cada día. Por eso las transformaciones más profundas nunca comienzan preguntando ¿qué quiero conseguir? Comienzan preguntando ¿en qué tipo de persona quiero convertirme? Cada acción responde lentamente esa pregunta. Cada decisión es un voto. No necesitas ser perfecto. No necesitas acertar siempre. Solo necesitas comprender que ningún hábito es insignificante. Cada vez que eliges actuar con honestidad, estás votando por convertirte en una persona honesta. Cada vez que cumples una promesa hecha a ti mismo, fortaleces la identidad de alguien confiable. Cada vez que decides levantarte después de una caída, alimentas la identidad de alguien que no se rinde. Así es como se construye una vida. No mediante grandes declaraciones, sino mediante pequeñas pruebas repetidas todos los días. Con el tiempo, esas pruebas dejan de ser acciones aisladas. Se convierten en parte de tu carácter. Y tu carácter termina guiando todas las decisiones importantes. Quizá por eso las personas que admiramos parecen actuar con tanta naturalidad. No porque nacieran diferentes, sino porque durante años alimentaron hábitos que terminaron convirtiéndose en parte de quienes eran. Llegado ese momento, ya no necesitaban obligarse. Simplemente actuaban de acuerdo con su identidad. Recuerda esto cada vez que sientas que un pequeño esfuerzo no sirve para nada. No lo haces únicamente por el resultado de hoy. Lo haces porque con cada repetición estás enseñándole a tu mente quién eres. Y tarde o temprano, siempre terminamos viviendo de acuerdo con la persona que creemos ser. Capítulo 4. Las pequeñas decisiones crean enormes destinos. Existe una mentira que muchas personas han aceptado sin darse cuenta. Creen que las grandes vidas son el resultado de grandes decisiones. Piensan que el éxito aparece gracias a una oportunidad extraordinaria, a un golpe de suerte o a un momento que cambia todo para siempre. Pero la realidad suele ser mucho más silenciosa. Las vidas extraordinarias casi nunca nacen de un único instante. Nacen de cientos de decisiones tan pequeñas que nadie les presta atención. Una página leída hoy. 10 minutos de ejercicio. Una conversación sincera. Dormir un poco antes. Ahorrar una pequeña cantidad de dinero.
Parecen acciones demasiado simples para cambiar una vida, y precisamente por eso, la mayoría las subestima. El problema es que también ocurre lo contrario. Un pequeño retraso. 5 minutos más frente al teléfono. Una tarea que decides dejar para mañana. Una excusa repetida una vez más. Nada de eso parece importante. Pero el tiempo nunca juzga una decisión aislada. El tiempo observa aquello que repites y termina multiplicándolo. Imagina 2 barcos que parten exactamente del mismo puerto. Durante los primeros kilómetros parecen seguir el mismo rumbo. Sin embargo, uno de ellos gira apenas unos pocos grados. La diferencia es tan pequeña que resulta casi imposible verla. Pero después de recorrer cientos de kilómetros, los barcos ya no se encuentran en el mismo lugar. Uno llega a su destino. El otro aparece en una costa completamente distinta. La vida funciona de la misma manera. No son las grandes decisiones las que suelen cambiar nuestro destino. Son los pequeños cambios de dirección que repetimos todos los días. Cada hábito es un ligero movimiento del timón. Al principio parece insignificante, pero con el paso del tiempo termina llevándonos hacia una vida completamente diferente. Por eso, muchas personas sienten que un día despiertan y ya no reconocen la vida que tienen. No ocurrió de repente. Fue el resultado de miles de pequeñas decisiones acumuladas durante años. Lo mismo sucede con quienes alcanzan una vida que otros consideran extraordinaria. No llegaron allí por casualidad. Simplemente mantuvieron un rumbo mientras otros cambiaban de dirección constantemente. Existe una fuerza silenciosa que trabaja tanto a favor como en contra de nosotros. La constancia. Cuando una acción se repite durante suficiente tiempo, deja de ser una acción. Se convierte en una parte de nuestra historia. Cada pequeño esfuerzo comienza a apoyarse en el anterior. Cada buena decisión hace que la siguiente resulte un poco más fácil. Y poco a poco, el progreso deja de depender de la motivación. Empieza a sostenerse por la inercia de los hábitos. Lo mismo ocurre con las decisiones equivocadas. Ninguna destruye una vida por sí sola, pero juntas pueden construir un camino del que resulta difícil salir. Por eso nunca debes preguntarte únicamente qué efecto tendrá una decisión hoy. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurrirá si sigo tomando esta misma decisión durante los próximos 5 años? Esa pregunta cambia por completo la perspectiva, porque deja de importar el esfuerzo de un solo día. Empieza a importar la dirección. Y la dirección siempre vale más que la velocidad. Puedes avanzar muy rápido, pero si avanzas en la dirección equivocada, cada paso te alejará aún más de la vida que deseas. En cambio, una persona que avanza lentamente pero mantiene el rumbo correcto, terminará llegando mucho más lejos. Ese es el poder oculto de los hábitos. No transforman tu vida porque sean espectaculares. La transforman porque son constantes. Cada pequeña decisión es una semilla. Durante mucho tiempo parece que no ocurre nada. Pero un día esas semillas comienzan a dar fruto y cuando ese momento llega, la mayoría de las personas lo llama suerte. Tú ya sabes que no lo es. Es simplemente el resultado de todas aquellas pequeñas decisiones que parecían insignificantes cuando fueron tomadas. Porque el destino nunca cambia en un solo día. Cambia cada vez que eliges repetir una acción que te acerca, aunque sea un poco, a la persona que deseas llegar a ser. Capítulo 5. El poder invisible del entorno. Muchas personas creen que los hábitos nacen de la fuerza de voluntad. Piensan que quienes consiguen mantener buenos hábitos simplemente tienen más disciplina, más motivación o una personalidad más fuerte. Pero esa idea está muy lejos de la realidad.
La mayoría de nuestros hábitos no surge porque tomemos una decisión consciente. Surge porque nuestro entorno nos invita, una y otra vez, a actuar de la misma manera. Imagina que entras en una habitación donde hay un plato lleno de dulces sobre la mesa. Aunque no tengas hambre, es probable que tarde o temprano tomes uno. No porque realmente lo necesites, sino porque está ahí, delante de tus ojos, recordándote constantemente su presencia. Ahora imagina otra habitación. Sobre la mesa hay un libro abierto, una botella de agua y una libreta con un bolígrafo. Sin darte cuenta, tus decisiones comienzan a cambiar. El entorno habla incluso cuando permanece en silencio. Cada objeto que te rodea envía una señal. Cada espacio influye en tu comportamiento. Cada persona con la que pasas tiempo deja una huella en tu manera de pensar. Por eso resulta tan difícil cambiar cuando todo a nuestro alrededor permanece igual. Queremos una vida diferente, pero seguimos viviendo en el mismo ambiente que alimentó nuestros viejos hábitos. Esperamos obtener nuevos resultados haciendo exactamente lo mismo. Y pocas veces nos detenemos a preguntarnos si el verdadero problema no está dentro de nosotros, sino alrededor de nosotros. Las personas solemos sobreestimar la fuerza de voluntad y subestimar el poder del entorno. Creemos que todo depende del carácter. Sin embargo, incluso la persona más disciplinada puede terminar cediendo si vive rodeada de constantes tentaciones. Y alguien que apenas está comenzando a cambiar puede avanzar con mucha más facilidad cuando su entorno favorece las decisiones correctas. Por eso el cambio no empieza únicamente en la mente. También empieza en el lugar donde vives, en el escritorio donde trabajas, en las personas con las que compartes tus conversaciones, en aquello que consumes cada día. Todo lo que ves, escuchas y repites termina alimentando una versión de ti mismo. Pregúntate por un momento, ¿qué tipo de pensamientos alimenta el entorno en el que paso la mayor parte de mi tiempo? ¿Me acerca a la persona que quiero ser o fortalece la persona que estoy intentando dejar atrás? Estas preguntas son mucho más importantes de lo que parecen, porque los hábitos no crecen en el vacío. Necesitan un terreno donde echar raíces, y ese terreno es tu entorno. Si plantas una semilla en tierra fértil, crecerá con mayor facilidad. Si la plantas sobre una roca, apenas tendrá oportunidades de desarrollarse. Con las personas ocurre exactamente lo mismo. No basta con querer cambiar. También debemos crear las condiciones para que ese cambio sea posible. A veces basta con pequeños ajustes. Colocar un libro donde antes estaba el teléfono. Ordenar el espacio de trabajo. Alejar aquello que alimenta una mala costumbre. Acercar aquello que favorece una buena decisión. Son cambios sencillos, pero tienen un efecto profundo porque reducen la resistencia que existe entre tú y el hábito que deseas construir. La vida no siempre nos permite elegir todas las circunstancias. Habrá situaciones que escapen de nuestro control, pero casi siempre podremos decidir qué permitimos entrar en nuestro espacio, qué conversaciones alimentamos y qué ambiente construimos a nuestro alrededor. Y esa decisión, repetida día tras día, termina influyendo mucho más de lo que imaginamos. Recuerda esto. Cada entorno está diseñando un tipo de comportamiento. Si no eliges conscientemente el entorno en el que vives, alguien más lo hará por ti. Y, tarde o temprano, ese entorno también comenzará a escribir una parte de tu destino. Porque los hábitos no solo nacen de las decisiones, también nacen del lugar donde esas decisiones se toman. Capítulo 6. La identidad que eliges cada día. Existe una pregunta que pocas personas se hacen, pero cuya respuesta puede transformar por completo una vida. No es ¿qué quiero conseguir?, ni tampoco
¿Qué hábito debería cambiar? La verdadera pregunta es mucho más profunda. ¿Quién estoy eligiendo ser cada día? La mayoría de las personas vive obsesionada con los resultados. Quieren perder peso, ahorrar más dinero, leer más libros, ser más exitosas, tener una mejor relación. Todos esos deseos son legítimos. El problema aparece cuando creemos que el objetivo es el verdadero cambio. En realidad, los objetivos solo representan un destino. Lo que determina si llegarás o no es la persona en la que te conviertes mientras avanzas hacia él. Imagina a dos personas que desean correr una maratón. Las dos tienen el mismo objetivo. Las dos compran el mismo equipo. Las dos comienzan el mismo día. Sin embargo, una de ellas piensa, tengo que entrenar porque quiero terminar la carrera. La otra piensa, entreno porque soy una persona que cuida su cuerpo. La diferencia parece pequeña, pero con el tiempo lo cambia todo. La primera depende de la motivación. La segunda actúa de acuerdo con su identidad. Y la identidad siempre es más fuerte que la motivación. La motivación aparece y desaparece. Depende del estado de ánimo, del clima, del cansancio, de los problemas. La identidad permanece. Cuando haces algo porque forma parte de quien eres, ya no necesitas convencerte cada mañana. Simplemente actúas. Por eso las personas que parecen más constantes no siempre poseen más fuerza de voluntad. Muchas veces simplemente han construido una identidad diferente. No dicen, voy a intentar ser responsable. Dicen, aunque sea en silencio, soy una persona responsable. Y cada acción confirma esa creencia. Lo mismo ocurre contigo. Cada vez que cumples una pequeña promesa hecha a ti mismo, fortaleces una nueva identidad. Cada vez que eliges la paciencia en lugar de la impulsividad, estás demostrando quién deseas ser. Cada vez que decides continuar cuando sería más fácil abandonar, estás escribiendo una nueva historia sobre ti. Ninguna de esas acciones parece extraordinaria, pero todas tienen algo en común. Son pruebas. Pruebas que le muestras a tu mente para responder una sola pregunta. ¿Quién soy? El cerebro no responde con palabras, responde con evidencia. Observa aquello que haces de manera constante y a partir de ahí construye la imagen que tienes de ti mismo. Por eso resulta tan importante comprender que nunca es una acción aislada. Cada hábito es un voto. No decide el resultado de un solo día, decide la persona que estás fortaleciendo. Si hoy fallas una vez, no significa que hayas perdido el camino. Lo verdaderamente importante es cuál es la identidad que estás alimentando con la mayoría de tus decisiones. Porque una vida no cambia por un momento perfecto. Cambia cuando las pequeñas acciones empiezan a contar la misma historia. La historia de alguien que ya no vive por impulso, que ya no actúa por costumbre, que ya no deja su futuro en manos del azar, sino que elige, día tras día, convertirse en la persona capaz de construir la vida que desea. Nunca olvides esto. El destino no pertenece a quienes tienen más talento, ni siquiera a quienes poseen más oportunidades. Con el paso del tiempo, el destino suele pertenecer a quienes son capaces de convertirse en la persona adecuada para sostener aquello que desean alcanzar. Porque al final, la pregunta más importante nunca será ¿qué lograste? La pregunta será ¿en quién te convertiste mientras construías ese logro? Y esa respuesta siempre estará escrita en tus hábitos. Capítulo 7. La fuerza de la constancia. Vivimos en un mundo que admira los grandes momentos. Celebramos el éxito visible.
Aplaudimos los resultados extraordinarios. Nos impresionan las historias de quienes parecen haber cambiado su vida de un día para otro. Pero casi nunca vemos todo lo que ocurrió antes. No vemos los días en los que nadie creyó en ellos, las veces que fallaron, las ocasiones en las que continuaron sin recibir ningún reconocimiento. Lo que admiramos al final suele ser el resultado de una virtud mucho más silenciosa: la constancia. Ser constante no significa hacer cosas extraordinarias todos los días. Significa no abandonar aquello que sabes que es importante, incluso cuando los resultados todavía no aparecen. Ese es el momento en el que la mayoría se detiene. Porque vivimos acostumbrados a obtener recompensas inmediatas. Si hacemos un esfuerzo, esperamos ver un cambio. Si no llega, pensamos que estamos perdiendo el tiempo. Sin embargo, los hábitos funcionan de otra manera. Durante mucho tiempo parece que nada cambia. Lees unas páginas y tu vida sigue igual. Sales a caminar durante una semana y tu cuerpo parece el mismo. Ahorras una pequeña cantidad de dinero y apenas notas la diferencia. Todo parece insignificante. Pero la constancia nunca trabaja para el presente. Trabaja para el futuro. Cada acción deja una huella invisible que se acumula con la anterior. Y llega un momento en el que todo ese esfuerzo comienza a hacerse visible. No porque el cambio aparezca de repente, sino porque llevaba mucho tiempo construyéndose en silencio. Piensa en el agua que cae sobre una roca. Una sola gota no produce ningún efecto, tampoco las primeras 100. Pero después de miles de caídas, la roca comienza a cambiar de forma. No fue la fuerza de una gota, fue la perseverancia de todas ellas. Así actúan también los hábitos. No transforman tu vida por la intensidad de un solo día. La transforman por la fidelidad con la que vuelves a ellos una y otra vez. Muchas personas fracasan porque confunden la perfección con la constancia. Creen que un error destruye todo el progreso conseguido. Y cuando fallan una vez, sienten que ya no vale la pena continuar. Pero un hábito no se construye siendo perfecto. Se construye regresando, volviendo después del error, retomando el camino después de una pausa. La diferencia entre quienes cambian y quienes permanecen estancados no está en que unos nunca fallen, está en que unos siempre regresan. Cada vez que vuelves a un buen hábito después de haberlo descuidado, estás fortaleciendo algo mucho más importante que la disciplina. Estás fortaleciendo la confianza en ti mismo. Te demuestras que puedes caer sin quedarte en el suelo, que puedes detenerte sin renunciar, que un mal día no tiene por qué convertirse en una mala vida. La constancia no exige perfección, exige compromiso. Un compromiso silencioso contigo mismo, con la persona que deseas llegar a ser. Habrá días fáciles y habrá días en los que no sentirás ninguna motivación. Precisamente en esos días es cuando los hábitos muestran su verdadero valor, porque dejan de depender de las emociones y comienzan a convertirse en una parte natural de tu vida. Nunca subestimes el poder de volver a empezar. Cada día representa una nueva oportunidad para colocar otro ladrillo, para emitir otro voto por tu identidad, para acercarte un poco más al destino que deseas construir. Al final, las personas que parecen más fuertes no son aquellas que nunca dudaron. Son aquellas que aprendieron a seguir caminando incluso cuando el camino parecía no conducir a ninguna parte. Porque comprendieron una verdad que muy pocos llegan a descubrir. El éxito no pertenece a quien avanza más rápido. Pertenece a quien nunca deja de avanzar. Y esa es la fuerza más poderosa que puede tener un hábito. La capacidad de seguir construyendo tu destino, un día más,
incluso cuando todavía no puedes ver el resultado. Capítulo 8. Atrévete a dejar atrás a quien ya no eres. Hay una razón por la que cambiar resulta tan difícil. Y no tiene que ver únicamente con los hábitos. Tiene que ver con el miedo. No siempre el miedo al fracaso. Muchas veces el miedo a dejar de ser la persona que hemos sido durante tantos años. Aunque esa persona ya no nos haga felices. Nos acostumbramos tanto a nuestra manera de vivir que terminamos confundiéndola con nuestra identidad. Decimos, yo siempre he sido así. Nunca he sido disciplinado. No sirvo para hablar con la gente. Siempre dejo las cosas para después. Con el tiempo esas frases dejan de ser simples pensamientos. Se convierten en etiquetas. Y las etiquetas tienen un enorme poder. Porque una vez que creemos ser alguien, empezamos a actuar para demostrar que esa creencia es cierta. Incluso cuando nos perjudica. Por eso muchas personas intentan cambiar sus hábitos, pero nunca logran mantener el cambio. Modifican sus acciones durante unos días. Sin embargo, en el fondo siguen aferradas a la misma identidad. Es como cambiar la decoración de una casa sin reparar sus cimientos. Tarde o temprano, todo vuelve a derrumbarse. El verdadero cambio comienza cuando tienes el valor de hacerte una pregunta incómoda. ¿Qué parte de mí ya no necesito seguir llevando conmigo? Quizás sea una vieja excusa. Quizá una historia que te has contado durante años. Quizá una versión de ti que nació en un momento difícil, pero que hoy ya no tiene sentido. Todos cargamos con hábitos invisibles que no siempre son acciones. A veces son formas de pensar, de reaccionar, de interpretar lo que sucede. Y mientras esas formas permanezcan intactas, será muy difícil construir una vida diferente. Cambiar también significa despedirse. No solo de un comportamiento, sino de una manera de entender quién eres. Eso puede dar miedo, porque todo cambio implica incertidumbre. El cerebro prefiere lo conocido, incluso cuando lo conocido limita nuestro crecimiento. Pero ninguna persona puede escribir un nuevo capítulo, aferrándose por completo al anterior. Llega un momento en el que es necesario cerrar una puerta para poder abrir otra. Y esa decisión nunca ocurre de una sola vez. Se toma cada día. Cada vez que eliges responder de forma diferente. Cada vez que decides no repetir un viejo patrón. Cada vez que haces algo que la versión antigua de ti jamás habría hecho. Son pequeños actos, pero cada uno de ellos debilita una identidad que ya no desea seguir alimentando. Y fortalece otra nueva. No necesitas olvidar tu pasado. Tu historia siempre formará parte de ti. Lo que debes dejar atrás es la idea de que ese pasado determina de forma permanente tu futuro. Tus errores no son tu identidad. Tus fracasos tampoco. Ni las veces que abandonaste, ni las oportunidades que perdiste. Todo eso son experiencias, no definiciones. La única definición que realmente importa es la que eliges construir a partir de hoy. Porque cada nuevo hábito es también una decisión silenciosa de dejar atrás una versión antigua de ti mismo. Y aunque el cambio sea lento, llegará un momento en el que mirarás hacia atrás y comprenderás que ya no reaccionas igual. Ya no piensas igual. Ya no decides igual. No porque la vida haya cambiado primero, sino porque tú cambiaste antes. Recuerda siempre esto. El destino no solo se construye con lo que decides empezar. También se construye con aquello que tienes el valor de dejar atrás. Porque en muchas ocasiones,
Avanzar no consiste en añadir más cosas a tu vida. Consiste en liberar el espacio necesario para que puedan ser una persona completamente nueva. Capítulo 9. La vida que repites es la vida que construyes. Existe una pregunta que casi nadie se hace. No es cuántos años has vivido, ni cuántas experiencias has tenido. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué tipo de vida has repetido cada día? Porque el tiempo por sí solo nunca cambia a nadie. Dos personas pueden vivir exactamente los mismos 10 años y terminar siendo completamente diferentes. La diferencia no está en el calendario, está en aquello que hicieron durante esos días. Una persona dedicó unos minutos diarios a aprender. La otra decidió posponerlo una y otra vez. Una eligió cuidar su salud. La otra creyó que tendría tiempo más adelante. Las diferencias parecían pequeñas, tan pequeñas que nadie podía imaginarlas. Sin embargo, el tiempo hizo lo que siempre hace. Multiplicó cada decisión y convirtió esas pequeñas diferencias en dos vidas completamente distintas. Por eso no basta con preguntarte qué quieres conseguir algún día. También necesitas preguntarte qué estás repitiendo hoy. Porque el mañana nunca llega de repente. Siempre nace del presente. Cada día que vives es una página. Pero no son las páginas las que escriben la historia. Son las palabras que decides repetir en cada una de ellas. Si cada mañana comienzas creyendo que no eres suficiente, poco a poco construirás una vida limitada por esa idea. Si cada dificultad confirma tus miedos, terminarás viendo obstáculos incluso donde existen oportunidades. Pero también ocurre lo contrario. Cuando decides actuar con paciencia, cuando eliges aprender en lugar de rendirte, cuando vuelves a intentarlo después de caer, estás escribiendo una historia diferente. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú ya no respondes de la misma manera. Muchas personas esperan un gran acontecimiento para comenzar una nueva etapa. Piensan que el cambio llegará cuando aparezca el trabajo perfecto, cuando tengan más tiempo o cuando las circunstancias sean favorables, sin darse cuenta de que la vida ya está avanzando. Y cada día que pasa, también está construyendo una dirección. Incluso cuando decides no hacer nada, estás tomando una decisión. Incluso cuando repites el mismo comportamiento, estás fortaleciendo el mismo camino. Por eso, el destino nunca permanece inmóvil. Siempre se está formando. Con cada pensamiento, con cada elección, con cada hábito que decides mantener. Tal vez nunca puedas controlar todo lo que ocurra a tu alrededor. Habrá momentos de incertidumbre, personas que se marcharán, planes que no saldrán como esperabas. Pero siempre habrá algo que permanecerá bajo tu responsabilidad. La forma en que eliges responder. Y esa respuesta, repetida durante suficiente tiempo, terminará definiendo mucho más tu vida que cualquier circunstancia externa. Al mirar atrás, descubrirás que los momentos importantes no aparecieron por casualidad. Fueron la consecuencia natural de cientos de pequeñas decisiones que parecían insignificantes cuando las tomaste. Esa es la verdadera naturaleza del destino. No es un lugar al que llegas, es un camino que construyes mientras caminas. Cada hábito es un paso. Cada paso tiene una dirección. Y toda dirección, mantenida con el tiempo, termina llevándote a algún lugar. Por eso, antes de buscar una vida diferente, observa con atención aquello que estás repitiendo. Porque la vida que repites hoy será, tarde o temprano, la vida que terminarás viviendo. Capítulo 10. El hábito que cambiará tu destino.
A lo largo de este viaje hemos hablado de hábitos, de identidad, de decisiones y del tiempo. Hemos descubierto que el destino no aparece por casualidad. No nace de un único momento extraordinario. Se construye lentamente, en silencio, mientras vivimos los días que parecen más comunes. Quizá al comenzar este libro pensabas que cambiar tus hábitos significaba simplemente ser más disciplinado o más productivo. Pero ahora sabes que es mucho más que eso. Cada hábito es una conversación contigo mismo. Cada acción responde, aunque no pronuncies una sola palabra, a una pregunta que tu mente formula todos los días. ¿Quién eres realmente? Y la respuesta nunca llega en forma de pensamientos, llega en forma de acciones. Porque no eres aquello que dices que harás. Eres aquello que eliges repetir cuando nadie te observa. Ese es el lugar donde se construye el verdadero carácter. No cuando recibes aplausos, no cuando todo sale bien, sino en esos pequeños momentos cotidianos en los que nadie sabe qué decisión vas a tomar, excepto tú. Es fácil pensar que una sola decisión no cambiará nada, que leer unas páginas más no marcará ninguna diferencia, que levantarte un poco antes no transformará tu futuro, que un día perdido no tiene importancia. Y por separado, quizás sea cierto. Pero la vida nunca juzga un solo día. La vida observa aquello que haces de manera constante. Eso es lo que termina definiendo tu historia. Tal vez nunca puedas controlar todas las circunstancias. Habrá personas que aparecerán y desaparecerán. Habrá oportunidades que llegarán demasiado tarde y otras que nunca llegarán. Habrá momentos de incertidumbre, de miedo y de duda. Nada de eso está completamente bajo tu control. Pero siempre habrá algo que sí lo estará. La decisión de cuál será el siguiente paso. Ese pequeño paso que nadie verá. Ese hábito que parecerá insignificante. Y sin embargo, será el ladrillo con el que seguirás construyendo la persona en la que deseas convertirte. No necesitas cambiar toda tu vida hoy. Nadie puede hacerlo. Lo único que necesitas es elegir el siguiente hábito con intención. Después, volver a elegirlo mañana y al día siguiente. Porque el destino nunca cambia en un solo instante. Cambia cuando una decisión correcta deja de ser una excepción y se convierte en una costumbre. Quizá el mayor error sea creer que todavía tienes mucho tiempo para empezar. La verdad es que el destino ya se está construyendo. Mientras lees estas palabras, mientras decides qué harás al terminar este capítulo, mientras eliges qué pensamientos alimentarás mañana por la mañana. Cada momento es una oportunidad para fortalecer una identidad distinta, y cada identidad crea una vida distinta. Por eso, antes de cerrar este libro, quiero dejarte una última reflexión. No pienses en el hábito que deseas abandonar. Piensa en la persona que deseas llegar a ser. Después pregúntate, ¿qué haría esa persona hoy? No dentro de un año, no el próximo lunes, hoy. Y entonces, haz una sola cosa, solo una. Hazla con atención, hazla con intención y repítela mañana. Con el tiempo descubrirás que el cambio nunca fue tan complicado como imaginabas. Lo difícil no era transformar toda tu vida. Lo difícil era comprender que toda vida extraordinaria comienza con un hábito aparentemente insignificante. Recuerda siempre esto. El destino no es un regalo. No es una coincidencia. No es un misterio reservado para unos pocos. El destino es la suma de las decisiones que repites cuando nadie está mirando. Y desde este momento, esa historia seguirá escribiéndose. La única pregunta es,
¿Qué hábito escribirás primero? Tal vez, cuando cerraste este libro por un instante, esperabas encontrar una fórmula capaz de cambiar tu vida de inmediato. Pero la verdad siempre fue mucho más sencilla y también mucho más poderosa. Nunca necesitaste esperar el momento perfecto. Nunca necesitaste convertirte en otra persona de la noche a la mañana. Lo único que siempre estuvo en tus manos fue la decisión que ibas a tomar después de terminar esta página. La vida no cambia cuando haces algo extraordinario una sola vez. Cambia cuando una acción correcta deja de ser una excepción y se convierte en parte de quien eres. Ese es el verdadero significado de un hábito. No es una rutina, no es una obligación. Es una promesa silenciosa que haces contigo mismo cada día. Algunas veces cumplirás esa promesa, otras veces fallarás. Y eso también forma parte del camino. Lo importante no es no caer. Lo importante es recordar quién quieres llegar a ser cada vez que decides levantarte. Porque el destino nunca fue un lugar al que estabas destinado a llegar. Siempre fue un camino que comenzaste a construir con las decisiones más pequeñas, con aquellas que nadie vio, con aquellas que nadie aplaudió, con aquellas que parecían demasiado simples para cambiar una vida, y sin embargo, fueron las que terminaron cambiándolo todo. Cuando mañana comience un nuevo día, recuerda que no tendrás que cambiar el mundo, ni resolver toda tu vida en unas pocas horas. Solo tendrás que hacer una elección consciente, después otra, y otra más. Porque cada hábito es una palabra, cada decisión es una frase, y cada día es una nueva página. Al final, el destino no será otra cosa que la historia que escribiste con aquello que decidiste repetir. Y esa historia comienza de nuevo cada mañana. Si este libro dejó una idea en tu mente, no permitas que se quede solo como una reflexión. Llévala contigo cuando termine este audio, porque las palabras pueden inspirarte por un momento. Pero solo los hábitos tienen el poder de transformar una vida. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Si este audiolibro te aportó valor, puedes apoyar este proyecto dejando un me gusta, suscribiéndote al canal y compartiéndolo con alguien que también necesite escucharlo. Nos encontraremos en el próximo libro. Hasta entonces, cuida tus pensamientos, cuida tus hábitos, porque ellos seguirán escribiendo el destino que vivirás mañana.